Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores en este martes, segundo día de debate público de tertulia en el que hemos conocido que la Comisión sobre el Valle de los Caídos recomienda sacar los restos de Franco para ser enterrados donde la familia quiera. ¿Será este el primer paso para hacer desaparecer ese Valle de los Caídos con esa cruz que se ve? Lo conocemos muchos asturianos porque la carretera Madrid-Asturias hay un tramo en el que pasas y ves perfectamente esa enorme cruz y el Valle de los Caídos desde la A6, ¿no? Desde esa autopista que une Madrid con Asturias. En fin, pues es uno de los temas que podemos hablar hoy, pero créanme que hay mucho más que podemos contarles y que analizar con las opiniones de quienes nos visitan hoy. Faustino Zapico, para empezar. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes. Bienvenido. Y Antonio Checa, al que le damos la bienvenida también. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, empezamos si queréis por ese tema, ¿no? Sobre lo del Valle de los Caídos y los restos de Franco. ¿Qué pensáis vosotros? Que estas cosas hay que removerlas, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Hay que removerlas más o habría que dejarlo ya tal cual está y dejarnos de... a estas alturas? No sé qué os parece. Hombre, yo creo que de todos los muertos posiblemente quien menos me interese que se fue con él y con los restos de Franco. Porque el problema está más bien en las decenas de miles de personas que están tiradas por los cunetes todavía y que todavía no se sabe, o sí se sabe, pero no se quiere que se haga público dónde están y quién los mató. Eso yo creo que es el problema fundamental. Focalizóse posiblemente la polémica en el Valle de los Caídos por la connotación que tiene, bueno, pues porque lo hicieron los presos políticos, porque están enterrados ahí gente del bando nacional y también del republicano, pero de los del republicano nadie les pidió permiso a las familias para que se diera esa situación, y en última instancia porque se convirtió en una especie de mausoleo de la figura de Franco, convirtiéndose en el único dictador, digamos, de los años 30, del totalitarismo de los años 30, del fascismo, que tiene un mausoleo, porque todos los demás no es el caso. Pero que en última instancia, bueno, yo creo que la propuesta de que los restos de Franco vayan a donde determina la familia, pues me correcta. Parece correcta. Pero en última instancia, lo que se fai con el Valle de los Caídos, o sea, para mí, o sea, no me gusta, pero tampoco me parece a mí que sea lo fundamental. Yo creo que ese caso simboliza la polémica en sí, pero yo creo que lo fundamental es saber dónde están otras decenas de miles de ciudadanos. Franco sabemos dónde está, otras decenas de miles de personas asesinadas aquí durante la guerra y sobre todo después de la guerra, no. Ese es el problema. Pero el siguiente paso sería, bueno, no sé si dinamitar, pero vamos, acabar con ese símbolo o no. Mira, yo no soy lo que piden, claro, más allá algunos. Yo no soy muy partidario precisamente de dinamitar el Valle de los Caídos ni cualquier otro monumento al fascismo. Sí creo que no debe ocupar espacios públicos en ciudades o en pueblos, como en todo lo que tiene eso de glorificación de esa figura o de esas ideas, pero el Valle de los Caídos, que yo sepa, no está en mitad de un pueblo, que el Valle de los Caídos está donde está, hizo sepa eso. Creo que fue una barbaridad que se hiciera, pero ya está hecho. Dice, en realidad el dinamitarlo, ¿qué aporta? Pues yo creo que la verdad es que nada. Para cerrar heridas, no sé si las cierra o no, o las abre de nuevo, Checa. No, yo creo que las abriría nuevamente y creo que ya está bien con esta historia, ¿no? Vamos a ver. Las elecciones que hemos pasado hace no mucho, hace una semana, 2 semanas, resulta que han caído el 20 de noviembre. Yo pienso que tanto progre que había ahí, tanto zapaterismo, yo no sé por qué además fijar una fecha como esa, que luego viene verdad que el pueblo español ni se ha enterado, fue el 20 de noviembre, o sea, no votó y tal, no, pero claro, estamos viendo cómo los propios que pueden convocar las elecciones lo hacen en un día súper señalado precisamente. Bien es verdad que hacía muchos años que esos movimientos de falangistas que van andando y llevan, bueno, teóricamente, los restos de Juan Antonio, que ya lo hicieron en su momento, desde Alicante hasta el Escorial, bueno, pues lo siguen haciendo cada vez menos, cada vez van menos y cada vez se sabe menos, porque además la prensa ya ni siquiera pasa de ello. Entonces mejor sería dejar el tema como está, y evidentemente el Valle de los Caídos, ni dinamitarlo ni nada por el estilo, sino hacer precisamente un monumento a la reconciliación que se podía hacer perfectamente, y que esto desde la transición y los primeros años se estuvo buscando continuamente. Ha sido realmente estos años zapateriles, verdaderamente lamentables en todo, donde también en esto ha querido nuevamente volver a enfrentar a la sociedad española unos contra otros, porque no nos engañemos, es verdad que lo pasó muy mal una parte, pero también lo pasó muy mal la otra parte, por lo menos tanto en la República como en la Guerra Civil, que son cuestiones distintas. Si hubiera que dinamitarlo, lo cual es una pena, porque es una obra, como digo, que puede valer para la reconciliación nacional, para visitantes, para verdaderamente, puede ser un museo de la memoria histórica, pero bien hecho, ¿no?, de una parte y de la otra. Pues hombre, a mí me parece que Felipe II fue un monarca absolutista total. ¿Y por qué no volamos el Escorial? Y no digo ninguna barbaridad, porque en el fondo también, hombre, lo que pasa es que hace mucho tiempo, bueno, vamos a venir mucho más para acá.
Los nuevos ministerios que están en Madrid, que son una maravilla todos aquellos, pues hay que ver lo que estuvo allí el franquismo trabajando en temas de trabajo, en fin, y todos los que hubo, pues podíamos dinamitarlo. Y hombre, y concretamente el famoso Ministerio de la Gobernación, allí en la mismísima Puerta del Sol, que hoy día es la sede del Gobierno de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, anda que en el Ministerio de la Gobernación, aquellas mazmorras que tenían abajo, anda que no dieron caña a leña, bueno, y todas las barbaridades, muchas se saben y muchas ni se saben. ¿Y por qué no lo volamos también? Y así podríamos ir haciendo en las distintas ciudades españolas. Vamos a dedicarnos los españoles a caminar unidos en una línea, a olvidarnos de todo aquello, pero no en el tema que decía Faustino, que estoy totalmente de acuerdo con él, en volver a todas estas fosas que pudiera haber, pero bueno, caminemos en la otra línea, unidos, todo lo más que podamos, y resolvamos los problemas económicos y muchos que nos quedan ahora. Y termino con el tema que decías de lo de las fosas. Yo escribí algún artículo hace ya mucho tiempo sobre este tema precisamente, y bueno, me documenté en lo que pude. Ya desde los gobiernos de Adolfo Suárez, ya se empezó realmente a ver todo esto de las fosas, verdaderamente a todas bueno, mi madre concretamente era viuda de militar republicano y naturalmente les pusieron un sueldo, etcétera, etcétera, que sí que lo hicieron con miles y miles, en fin, de todo lo que se podía con las posibilidades. Entonces yo no estoy en absoluto en desacuerdo con que se sigan mirando fosas, siempre que haya dinero también, porque claro, también la situación es la que se abran todas, bueno, porque se abran las que se puedan, que lo hagan desde el ministerio, desde los ayuntamientos, donde se pueda, y evidentemente siga con esta línea, pero no para tirarnos los tratos a la cabeza los unos contra los otros, porque evidentemente hay ejemplos como el de Paracuellos, que también está ahí, pero esto no lo saca determinado, la izquierda determinada, estas cosas no las saca. En cuanto a Franco, hombre, pues dejémoslo ahí, que ya está bien, y luego leo aquí con estupor que a Franco sí, que se lo lleven, o donde quiera la familia, pero en cambio a José Antonio Primo de Rivera no. Pues hombre, José Antonio Primo de Rivera colaboró, y ya lo creo que colaboró, en el tema del alzamiento, o sea, pero es que no cabe la menor duda, la Falange tuvo una participación importantísima, que por cierto, si la gente no lo sabe, la Falange no era nada, eran 4 que cabían en un taxi, como decía, ¿no? Del discurso famoso del Teatro de la Comedia, no, nada, pero evidentemente con toda la represión que hubo desde la parte del Frente Popular, en Madrid sobre todo, la Falange fue creciendo como un partido extraordinario, que bueno, así fue el ¿y por qué José Antonio no va a salir de ahí? Pero bueno, me parece que ya está más que hablado todos estos temas, mi juicio. Hombre, yo creo que la reconciliación solo puede venir sobre la base de cuando hay verdad y cuando hay justicia. Lo que no valía decir, no hay que reconciliarse sobre la base de que unos, que la guerra civil evidentemente sufrieron todos, vale, sufrieron todos, y también es verdad que sufrieron unos más que otros. Y eso también, bueno, aunque solo sea de forma tanto cuantitativa como cualitativa. Pero vale, evidentemente una guerra civil sufre todo el mundo. Lo que pasa es que hubo unos que después de la guerra recibieron todo tipo de reparaciones, parabienes, pensiones y homenajes, dedicatorias, cais, monumentos, y otros que directamente ni siquiera podían decir que hieren al padre o a la madre que los habían paseado, que los habían tirado a una fosa o que estaban desaparecidos. Delitos que, por cierto, no prescriben en el Código Penal Internacional, siendo este uno de los pocos países del mundo donde se dan esas situaciones. Y luego también nos permitimos dar lecciones sobre cómo había que hacer la transición en Chile o en Argentina. Eso ya el colmo directamente de la hipocresía. A ver, estoy de acuerdo con lo que dice aquí el compañero. Dice, la ley de memoria histórica que hizo Zapatero y es una auténtica pantomima. Y una auténtica pantomima porque ni sirve para reparar a las víctimas, no sirve para reparar a las víctimas, sino nada más que, bueno, ya era una cuestión de un discurso ideológico que permitía al PSOE extremarse del PP en un contexto en el que la política económica era exactamente la misma. Entonces había que hacer trinchera con otras cosas, ya que la política económica era absolutamente intercambiable, y entonces, bueno, yo fago como que soy anticlerical y quemo conventos, que es mentira, mientras que el otro hacía como que era un meapilas tremendo, que tampoco es tan de esa manera. Y con esto lo mismo, la memoria histórica. Claro, resulta que el PSOE es republicano. ¿O el PSOE reivindica la República? Pues evidentemente no. Por cierto, hay decenas de miles de españoles que tuvieron los campos de exterminio nazis. Y este es uno de los poquísimos países de Europa que no celebra el Día de la Memoria, que el 28 de enero, la liberación de Auschwitz. Hay una placa en Mauthausen que está llena de mofu. También me comentaba un amigo mío que fue a poco. Y ahí murieron 6.000 españoles en un campo de exterminio alemán. Eso no se sabe siquiera. Pero bueno, no hace falta ir a los 6.000 que murieron en Mauthausen, solo con ir a las decenas de miles que murieron, o simplemente a los cientos que están enterrados en el Pozo Fortuna. Claro, yo creo que no es razonable la comparación del Valle de los Caídos con los ministerios o los edificios que se hicieron en época franquista. Dice, porque un ministerio y un edificio que se fai con una funcionalidad determinada, y esa funcionalidad puede cambiarse, pero el Valle de los Caídos fízose para lo que se hizo, y un monumento. No puedes instalar ahí un ministerio ni un negociado, ni puedes instalar un aula didáctica, por mucho que se empeñe uno. Y por lo tanto no puede ser nunca un monumento a la reconciliación. Que no tenga sentido tirarlo, te da el cuerdo, porque eso sí que sería
bueno, un elemento revanchista que evidentemente ayudaría muy poco. Hombre, en todo caso, entre Primo de Rivera y Franco, sin ser precisamente simpatizante de ninguno de los dos, Primo de Rivera, vale, posiblemente porque non pudo, pero bueno, el caso é que Primo de Rivera non firmou sentencias de muerte masivas ni de órdenes de asesinatos sin juicio, y Franco sí, pues hay la diferencia fundamental. Yo creo que ahí sí hay una diferencia clara. Pero voy a decir que en última instancia a mí que los restos de Franco y los de José Antonio tengan el Valle de los Caídos no me parece que sea lo más relevante de todas las cuestiones que queden abiertas desde la guerra civil. Yo creo que lo fundamental es, sobre todo, la verdad, saber quién mató, cómo mató y por qué mató, y bajo las órdenes de quién. No es verdad que se empezara durante la transición, que de hecho el archivo militar trasladóse al Ferrol, me parece que y esos expedientes estuvieron secretos y durante años no se pudieron consultar, que tío, precisamente, bueno, pues por los papeles del juicio del Miguelo, que fue asesinado, pues no, directamente no pudimos sacarlos hasta los años 90. Después de pelearse mi padre durante años con el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, no hubo todos los torres del mundo para que aquello se enterrara, y precisamente un momento en que ya queden vivos ya los últimos testigos, queden muy pocos vivos, pues por lo tanto, precisamente por eso, y el momento en que se acabe sabiendo lo que hay, porque dentro de poco tiempo ya no va a ser posible, va a ser un ejercicio de arqueología. Y eso ya lo penoso. Puestos a dinamitar, habría que hacer también algo con la Universidad Laboral de Gijón, entonces. Sí, por ejemplo, efectivamente. No, se los ponemos en ese criterio. Porque la Universidad Laboral, perdón, sí sé que se hizo con intención monumental y glorificadora, aparte de funcional, evidentemente, que hay un centro que se puede usar para lo que se usaba y para lo que se está usando ahora, y para otras cosas a lo mejor posiblemente más productivas todavía. Pero imagina que tenga esa connotación ideológica, bueno, está ahí, que pulsase para otra cosa. Claro. Pues montar ahí hasta el Circo del Sol, si te da la gana. Que se el Valle de los Caídos no, es una diferencia clara, entiendo yo. No, bueno, vamos a ver, yo muy brevemente, porque en fin, se nos va el tiempo, ya hay cuestiones evidentes, ¿no? Además no es la primera vez que lo cuento en la forma tal como yo lo entiendo. Y vuelvo a repetir una vez más, aunque la gente lo sabe, que yo soy hijo de un represaliado guardia civil republicano. Es decir, que por lo tanto, bueno, creo que lo que estoy diciendo no será como tal, más que nada porque mi padre me enseñó de esta manera y me dijo que, vamos, que estos temas valía más la reconciliación y todo lo que pasaron. De hecho, además, como yo viví en primera línea política toda la transición, en Asturias concretamente, bueno, y en España, sé perfectamente y traté con mucha gente como Horacio Fernández Iguanzo, el paisano, en fin, y bueno, y generalmente tanta gente traté que realmente jamás en la vida hablaron de estas cuestiones, con Rafael Fernández, que ha fallecido hace poco, presidente del Principado y demás, ¿no? Y no se hablan eso. Tú hablabas de las reparaciones de la guerra civil. Vamos a ver, en Inglaterra hubo una guerra civil en la que intervino Cromwell, que estuvo 10 años como mandatario en aquello. ¿Hubo alguna reparación cuando después? Sí, lo que hubo es una revancha después de la guerra civil, cuando que acaban con Cromwell a los 10 años, hay una reparación tremenda. De hecho, a Cromwell lo cuelgan por allí, le cortan todo, bueno, y lo echan por todos, en fin, terrible. En Francia, ¿qué pasa? Que en la Revolución Francesa hubo alguna reparación para los que perdieron, ganaron o tal. Pues no hubo absolutamente ninguno, porque las guerras civiles son verdaderamente sangrientas, cruentas y lamentables. Y en la propia Estados Unidos, que fue quizás de las más civilizadas, me refiero a la posguerra, ¿no? La guerra civil americana fue terrible. En cambio, la posguerra fue verdaderamente tremenda. Yo creo que, insisto, hay que caminar por la línea de la reconciliación. Con independencia llevar mucha razón, lo de tu abuelo y tal, que se siga buscando. Pero es que considero que llevamos 30 y tantos años en democracia, y salvo estos últimos, ni siquiera ya los 8, los últimos 5 años, es cuando se levanta la veda como si fuera nuevamente a sacar la guerra civil, como tirarse los unos contra los otros. Pero claro, aquí yo no oigo hablar a ninguno de lo que pasó en Paracuellos. Es que no lo he oído nunca, a la izquierda por lo menos, ¿eh? Jamás he oído nunca decirlo de Paracuellos, cuando murieron 5 o 6 mil personas, que se sepa, o más, en una fosa común y muchas más. Bueno, si hay que andar con estas historias, vayamos a todas las demás. ¿Qué ha pasado en Cantabria? Bueno, en Madrid no digamos lo que pasó. Que le pregunten al general Ochoa, que había estado aquí en el 34 dirigiendo la Revolución de Octubre, que lo engancharon, lo metieron en tal, le cortaron la cabeza y la pasaron en una pica por todo Madrid. O sea, verdaderas brutalidades que cometieron republicanos, anarquistas, comunistas, paunos, lo que fueran, y realmente los comunistas. ¿Vamos a estar con esto o lo dejamos que en la universidad se estudien mejor estas cosas, se analicen, se saquen libros, que me parece muy bien que se haga, y evidentemente que se continúe esa línea? Pero insisto, siempre con la idea de la reconciliación. Lo otro no nos va a conducir absolutamente a nada. A mi juicio, no va a conducir a nada más que a estas batallas. Hombre, nada más la multiplicación para Cuellos, si te ha estudiado, hay multitud de libros sobre ese tema y hay un montón de documentación sobre la que, bueno, sigue habiendo discusión, pero evidentemente hay un tema que te ha estudiado, o lo mismo que después de la Guerra Civil fíjose la causa general por parte de los vencedores, donde se dedicaron a hacer todo el catálogo de la represión republicana. Pero el problema es que no se hizo
lo mismo de la represión nacional. Esa sería la cuestión. Y por eso la reconciliación queda coxa cuando hubo unos que pudieron hacer todo lo que les dé la gana y otro que quedó absolutamente impune, y todavía ahora siguen morriendo todavía de vez en cuando en olor de santidad, o personajes de negrísima memoria en Asturias y que mueren y son por toda la Nueva España y dan la biografía de ellos, pero coime, de que fueron unos asesinos de cientos de personas nadie lo menciona, y eso va. No, por supuesto, y evidentemente no se trata ahora de ponerse a un paisano de 90 años sin meterlo preso, por supuesto que no, pero yo no estoy hablando de los hijos, estoy hablando de los protagonistas. Evidentemente nadie es responsable de lo que hizo la familia tú naces en la familia que te toca, evidentemente, pero hombre, lo que no es razonable y es que auténticos criminales mueran y que haya una especie de blanqueamiento de la biografía donde parece que esos señores no rompieron un plato una vida. Que bueno, por ejemplo, a Carrillo todavía lo están persiguiendo por lo de Paracuellos, ¿vale? Si lo hizo, parece muy bien que se faga. Sí, pero ahora bien, si lo hizo bueno, sí, pero no hay claridad determinada. Es decir, si Carrillo también hay que mirar estas cosas, ¿o no? No, que de Carrillo... Y muchos más, y de Carrillo concretamente podíamos hablar muchas cosas y no solo de Paracuellos. Pero no solo de Paracuellos. La izquierda solapa a Carrillo y solapa tantas cosas, bueno, eso de que la izquierda solapa a Carrillo, no sé qué izquierda conoces. Una parte de la izquierda, no sé cuál. Pues asegúrate que a Carrillo... Soy de izquierda, si a Carrillo nunca lo solapé y los ámbitos de la izquierda que por Carrillo otros... Y lo hacen hijo adoptivo y todo lo demás. Vale, sí, pero hay que volver a decirte. Estás hablando de gente... Pero Carrillo, vuelvo a decir, hay quien está diciendo públicamente que hay un criminal, incluso y lo hacen en público, y en cambio otros, vuelvo a decir, morren en olor de santidad. Esa es la cuestión. Y eso es lo que queda abierto todavía. Bueno, hablamos de otras cosas, ¿no? Y al hilo de esto yo simplemente quería comentar la última y creo yo, no sé cómo lo veis vosotros, absurda polémica en Asturias por quitar una placa de Areces que la puso en un consultorio, ¿no? Médico o en algún sitio parecido, y en el centro de salud de Villalegre, y entonces ahora llegó Foro y le ha quitado la placa, y entonces hay esta polémica. Es la cuestión, la cosa que tienen a veces los políticos de perpetuarse algunos y otros, pues no sé, si de acabar con el pasado, no sé cómo lo veis esto exactamente. Yo, si me piden, realmente no, lo digo ahí, porque es que me parece que no merece ni la pena de hablar de estas cosas, porque es tan insensatas estas cuestiones. Vamos a ver, a mí Areces no me gusta como a tanta otra gente, pero no tiene nada que ver, ha sido presidente del Principado, han hecho un ambulatorio, han puesto una placa, pues bueno, ¿a qué viene quitarla ahora? Hombre, si fuera una placa de Carrillo o de no sé quién, pues sí, sería una cuestión de debatir, evidentemente, pero que bueno, que le quiten una placa, es que me parece insensato, es que no tienen estos políticos de Foro en este caso, parece que lo han quitado, no tienen otra cosa más que hacer que dedicarse a esto. Saltar con esa especie de odio realmente que hay contra las cosas. Oiga, que esto está en política, por lo tanto aguante y termine. Y no se merece la pena dedicarle más a estas cosas. Déjense ya de historias, hombre, y gobiernen verdaderamente, que está el país en la situación en la que se encuentra. Ya tenemos bastante. Poco más se puede añadir. Realmente, a ver, aquí el problema, yo creo que hay dos problemas. Hay muchos políticos que tienen la manía de poner plaques en todos los sitios, sí, y de inaugurar la misma obra 3 o 4 veces. Bueno. Y luego hay otros que ellos prestan mucho quitarlo, claro. Entonces eso, creo que pasó algo parecido en Cantabria, que en su momento, quiero recordar que sí, pasó alguna cosa parecida, sobre todo plaques que inauguraba uno, luego sí marchaba, y entonces quitaban la placa y volvía a poner la otro, porque decía que lo había acabado de verdad, y era él. Supongo que ese sí era el argumento en el caso de Avilés para hacer lo que está haciendo, que no lo sé, repito, desconozco, dice que bueno, que uno inauguró local, pero el otro, como yo el que lo remató, pues era quien tenga que poner la placa. Pero en última instancia la verdad que hay una cosa bastante estúpida, ¿no? Pero luego siempre queda que vuelva el PSOE y decidan quitar la placa si la pongan Foro y que la pongan ellos. Entonces la verdad es que sería bastante ridículo. Yo creo que... Aquí gana el fabricante de placas. Sí, efectivamente. Bueno, oye, hay que generar empleo y trabajo y esas cosas. Sí, porque además la gente las destruye, pues si la guardaran por si acaso, pues cuando lleguéis vosotros, la quite. Cuando lleguéis vosotros la tenéis aquí, la volvéis a colocar. Bueno, pero no... Claro. ¿Checa tiene información confidencial de qué está haciendo Rajoy de estos 10 días, Checa, o no? Porque estamos todos con una ansiedad de a ver qué diga. Acabo de hablar con él esta mañana, lo que me llamó ahora y yo dije que no podía atender lo que tenía que venir a Asturias, que tenía tertulia. Y le dije que luego ya, cuando me apetezca, luego ya lo llamaré para que me siga contando sus temas. ¿Qué está haciendo? Vamos a ver, yo creo que Rajoy, ya lo comentaba el martes pasado,
quizá un poco aceleradamente pensábamos que tenía que salir a la palestra y contar el ministro de Economía, tal y tal, pero no, poco a poco pensándolo, y es verdad, con gente que me ha parecido sensata diciéndolo, pues creo que este hombre no puede hacer absolutamente nada, podría decir algunas, de hecho están saliendo algunas cosas, muy pocas, porque claro, él no es presidente todavía, ni siquiera en funciones, o sea, ni lo es. Entonces lo que no puede es empezar a soltar medidas que se van a echar encima de él inmediatamente, a nombrar ministros que los pueden quemar, que no son ni siquiera, porque claro, un ministro que no lo nombre, simplemente que cite un nombre que va a ser ministro de, se puede echar encima de él. Con lo cual, desgraciadamente, tendremos que aguantar hasta el día 23, me parece que se puede formar el gobierno. Hasta el día de la lotería. Hasta el día de la lotería, el 22, bueno, el día 22, sí, y Consejo de Ministros el 23. Tendremos que aguantar desgraciadamente. Yo, haciendo un inciso, ya comentábamos el otro día, que según el artículo 68 de la Constitución, hay 25 días como máximo para poder volver a reunir las Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado. Pero que este es el plazo máximo, no hay ningún plazo mínimo. Luego, por lo tanto, ¿por qué hizo el gobierno anterior, como siempre, un decreto ley en el cual fija para el 13 de diciembre, que me parece que son 23 días, o sea, quita 2 por si acaso no le digan el plazo máximo, pero en fin, este tema. Bueno, hombre, ¿y por qué no lo hacéis en una semana? Es verdad que tiene que esperar a que los tribunales electorales, las juntas electorales provinciales y tal, que digan oficialmente, porque hasta ahora sabemos los resultados, pero son oficiosos, no son todavía oficiales, hasta que ellos no le pasan unos días. Luego, además, es verdad que hay que atender las reclamaciones que pudiera haber, también es cierto. Pero como estamos en una situación, a mi juicio, de emergencia, yo creo que esto tenía que haberse hablado previamente y haber dilatado, pues si ganamos 4 días aquí, más 4 para la investidura, etcétera, bueno, pues si ganamos 8 o 10 días los hemos ganado, porque hace muchísima falta, porque estamos viendo el funcionamiento de los mercados, en fin, las prisas que mete Europa, etcétera, etcétera. Esto tenía que haberse hecho. No ha pasado nunca hasta ahora en la democracia y debe de ser ya, bueno, muchas no, porque realmente cambios de presidente ha habido 4 o 5, ¿no? En fin, en esos cambios, como no ha habido, bueno, mayores problemas de este tipo tan graves, pues bueno, se han cumplido ese tipo de plazos, nadie ha dicho nada y no ha pasado nada. Pero en este momento sí. Entonces, haberse adelantado. Pero yo sinceramente creo que Rajoy no tiene por qué. Hombre, yo sí leo algunas noticias, a veces un poco subliminales, que te van lanzando, y ayer una, que es una noticia quizá un poco técnica, pero me gustó, en el sentido de que sabéis que la banca tiene que tener el tema del capital, que además dicen que se lo ha puesto más duro en Europa, tener un capital propio realmente pues para atender a todos los malos activos, activos que tiene. Entonces realmente hay, según parece así, del orden de 11.000 millones de bonos que pueden ser convertibles en acciones, ya hablo que el tecnicismo es más profundo, que pueden ser convertibles en acciones, y están pidiendo a la Unión Europea, a ver si la ministra Salgado, aunque bueno, esta mujer no creo que se entere de nada, pero en fin, irá allí a ver si pueden admitírselo como capital principal, como capital bueno, porque tienen que recapitalizarse la banca. Si eso se lo admitieran, ya tendríamos 11.000 millones que la banca ya no tendría que recapitalizarse, ya los tendría ahí. Y esto podría además dar origen a que hubiera financiación, que esto es importantísimo, la financiación a las empresas, que está verdaderamente decaída, o sea, que no existe para nada y con estos problemas más. Bueno, digo esta porque el otro día me gustó la opinión esta. Pero, claro, está hablando Rajoy con el tema de la reforma laboral, está hablando con los sindicatos, está hablando con empresarios, está hablando de los temas del sistema financiero con los grandes financieros que de verdad saben de esto. Es decir, por lo menos yo lo que veo es que hay una orientación de que saben de qué están hablando, o sea, de qué se está hablando en estos momentos y hacia dónde se va. O sea, que está informándose antes de decir nada. Él se está informando muchísimo y además está muy asustado, y me da la impresión, vamos, lo sé, está asustadísimo porque no sabe ni siquiera lo que se va a encontrar. Y lo digo porque hay ejemplos muy claros como el de Castilla-La Mancha, bueno, y algunos más, que son ejemplos que se las trae. Y entonces, claro, piensa que con Zapatero ni contemos, y aparte que estamos, no sé si en los periódicos que están saliendo estas cosas, que siguen dando millones a no sé cuántos, millones a no sé cuántos, 1.000 millones a los sindicatos en 4 años, 1.000 millones de euros. Señores sindicalistas, pero bueno, ¿dónde vamos a parar con todo esto? Y entonces está asustadísimo y claro, no quiere, decir, ¿cómo voy a hacer un presupuesto si ni siquiera sé qué es lo que me puedo yo encontrar? Van a hacer además una prórroga de presupuestos, porque esto no tuvo ni siquiera la valentía de decir, bueno, vamos a hacer unos presupuestos nuevos, no lo hizo. Van a hacer una prórroga de los presupuestos, pero que a lo mejor la tienen que ir cambiando sobre la marcha, porque tampoco saben lo que se encuentran. Faustino. Hombre, yo creo que hay unos plazos que hay que cumplir, que efectivamente, lo que comentabas tú, los resultados son oficiosos. Unos días después de la votación del domingo vinieron los votos de los emigrantes. Están las reclamaciones. Tiene que haber un plazo para que, una vez que se saben los diputados que hay, puedan constituir grupos parlamentarios. Y entonces ya en ese momento cuando se puedan constituir las Cortes. Entonces, bueno, yo creo que los plazos son los que son. Tampoco son tan largos, que estoy pensando en los Estados Unidos, cuando hay una elección presidencial, son 3 meses de transición, que ahí da tiempo, a hacer o a deshacer lo que nunca está escrito. Yo en ese sentido no creo creo que los plazos son los que son y bueno, pues no queda otra. Efectivamente, claro, la situación ya la que ya y eso posiblemente preocupe más. En el caso de Rajoy, claro, Rajoy no tiene por qué andar anunciando nombres de ministros, básicamente porque ya es competencia exclusiva de él y anunciarlo cuando le dé por la gana.
Lo que sí estaría bien y que empezara a decir exactamente qué es lo que... Bueno, que el programa, no con quién lo va a hacer, sino exactamente qué es lo que va a hacer. Pero en todo caso, yo creo que, como en el fondo todos sabemos lo que va a hacer, que sería lo mismo que faría Rubalcaba si gana las elecciones, que ya simplemente aceptar el dictat que llegue de la Unión Europea y meter el ajuste duro, como si por eso se fuera a solucionar algo, cuando el problema es que la especulación internacional, mientras no se ponga coto a eso, va a seguir, y nadie va a portarse mejor con el gobierno español si vamos a decirlo, supuestamente bueno y obediente con los mercados, eso que llaman los mercados, como si fuera un ente abstracto, que no hay personas detrás de ellos, cuando en realidad... No, te voy a porque yo un artículo, estoy como suponer que porque el gobierno sea bueno no van a especular con la deuda española, que es el gobierno bueno entre comillas, y como suponer que si se funde un barco, que los tiburones no van a comer a los que sean moralmente buenos, sino solo a los que sean moralmente malos. Pues esto es lo mismo, con Rajoy o con Rubalcaba o con Manolín o con Manolón, si hay posibilidad de hacer negocio con la deuda soberana española, como se está haciendo con todos los demás, pues fadrase. Y el resultado será catastrófico para la población. Y ese es el problema fundamental. Grecia hizo todo lo que mandaron y las primas de riesgo de Grecia están 2.500. Y tenía 500 cuando lo intervinieron. Ese no es el problema fundamental. El problema es que aquí no hay una voluntad política de ir a por quien provocó la crisis, que parece que quien se está beneficiando de ella, que ya la especulación internacional y ya la banca internacional. Ese es el problema fundamental, independientemente de que te Rajoy o de que no te Rajoy. Si llega a Rubalcaba, el problema va a ser exactamente el mismo. No, vamos a ver, muy rápido, que estamos ya casi... Bueno, vamos a ver. En primer lugar, he dicho antes, claro, los plazos son los que son. Claro que son los que son, pero es que esos plazos pueden ser menores. Porque si hay 25 días máximo para las Cortes, pues ¿por qué no se hacen 15? ¿Hay alguna razón? Pues no lo sé, a lo mejor efectivamente la reclamación, pero bueno, evidentemente podría hacer. Vuelvo a insistir que yo no hablaría en absoluto de este tema, y creo que es la primera vez que en España hablamos de ello, tras unas elecciones, por la situación en la que nos encontramos. Las demás veces, además que ni lo sabíamos, yo sinceramente no sabía ni cuánto era, lo vi el otro día, lo vi en la Constitución, no lo sabía. Luego esto es lo primero, si se pueden ganar 15 días, bien ganados vienen, entre unas cosas y otras. Bueno, dicho esto, vamos a ver, ¿qué Rajoy no está haciendo? Vamos a ver, Rajoy realmente se presentó a las elecciones con un programa electoral, que ya lo sé que se discutiría, pero si no decía nada, bueno, no lo sé, ya había un programa electoral, el que fuera, que no sé si la gente lo lee, que yo creo que no lee nada de los programas electorales, vale, pero bueno, había un programa electoral, luego por lo tanto la gente sabía que atenerse en teoría, ¿no? Bueno. Lo votaron programa electoral, lo votaron contra Zapatero, ¿no? A mí me da igual, no sé cómo votaron, tal, el caso es que votaron por lo que fuera, luego hay un programa electoral que tendrá que ponerlo en marcha, el que fuera, el que pudiera tener. Segundo, se está haciendo un traspaso ordenado, como estamos viendo con la Sáenz de Santa María y el otro, bueno, algo estarán haciendo esos grupos de alguna manera. Se está hablando con el tema, vamos, está haciendo consultas permanentemente, como digo, con banqueros, lo ha hecho también con los sindicatos y con más gente que va a seguir hablando con ella en estos días, ¿qué tal? Y además, en el tema europeo, que es importantísimo, el día 9 hay un Consejo Europeo, ya el último el que va a ir Zapatero, pero según dicen, bueno, parece que Rajoy le va a dar las instrucciones de alguna manera, entre comillas, de qué es lo que debe de contar allí. Y además va a haber también una reunión del Grupo Popular Europeo, que también es muy importante, al cual va a asistir Rajoy, pues nada menos que con Merkel, con Sarkozy y tal. Es decir, todo esto lo están hablando ya permanentemente. Y claro, mientras no sepa realmente a qué atenerse con circunstancias, y mientras no sea realmente, porque esto yo lo he visto incluso en una empresa X, en la que sea, quitan a un director general y nombran al otro, sí, pero ese no está nombrado efectivamente hasta que no, bueno, entonces este hombre normalmente no dice nunca nada, pues esto es lo que pasa ahora mismo. Luego yo creo que sí que van en la línea de empezar a hacer algo, por lo menos a mí me parece que sí se enteran de lo que está pasando, de esta situación, y que van a estar arregladas. ¿Que van a hacer lo que diga Europa? Pues hombre, tú has citado el caso griego, mira, el caso griego es un cachondeo total y absoluto, y lo digo con estas palabras. Porque han empezado, que quito gobierno, que me presento, que no me presento, que voy a hacer un referéndum, en fin, están dilatando la cuestión de tal manera que no les da la gana. El otro día leía que aparte de la quita del 50% que ya les había conseguido Europa, vamos, de alguna forma, la Unión Europea, ahora quieren presentar a ver si les dan una quita del 75%. Bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿No pagar nada de lo que deben? ¿Hay alguna persona que no tiene que pagar nada de lo que debe? Porque estamos hablando de seres individuales. Bueno, pues tramitado a la política. Bueno, esto de los griegos es verdaderamente va donde va. Y además no acabo de entender la cantidad de manifestaciones, huelgas y tal, porque va mucho más en contra del país. Otra cosa distinta, llevan mucha razón, es en el sentido de quién ha tenido la culpa de lo que ha pasado, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? ¿Y quién tuvo la culpa de la guerra civil española y de lo que pasó? Pues bueno, pues pasó hace 70, 80 años y esto es lo mismo. No nos dediquemos a buscar eso, resolvamos primero la situación, que es bastante grave, y luego si se puede, sí, habrá que buscar culpables o que los busquen en Grecia o lo que quieran. No, y que para buscar los culpables primero, o sea, yo he dicho, para salir de la crisis primero hay que topar los culpables,
Porque claro, tú lo que no puedes ponerle al pirómano a apagar el fuego. Y ese es el problema fundamental, que de aquí fue la especulación internacional la que nos armó esta. En el caso de Grecia, vamos a ver, en Grecia el mamoneo con el referéndum para arriba, que si convoco elecciones, que si no les convoco, y hay 3 meses para acá. Grecia lleva 2 años desangrándose. 2 años desangrándose. Vamos a ver, que la población que no entiendes por qué se manifiesta, hombre, vamos a ver, a ti si te bajen en un 30% el sueldo, eso si tienes suerte y no te echen a la calle, va muy bien un sienta, sobre todo cuando dices tú, bueno, si yo no soy responsable de la crisis, ¿por qué la tengo que pagar yo? Porque en Grecia que no hay nadie de preso por lo que pasó en ese país. Y tendrían que haber muchos presos. No solo en Grecia, sino en más países. Por lo menos en Islandia pusieron en busca y captura unos cuantos banqueros. Pero que en Grecia no pasó eso. Lo único parecido fue cuando intentaron linchar a un exministro de Comercio de Nueva Democracia, que lo toparon a la salida de un centro comercial en una folga general. No es aceptable. No basta con decir, no es el momento de buscar culpables, es el momento de buscar soluciones. No, y que para que tengamos las soluciones, primero tenemos que topar los culpables. Tenemos que topar los culpables. Y los culpables, por decir, ya la especulación internacional. ¿Qué quedó de esos llamados de Sarkozy a refundar el capitalismo? Que estoy de acuerdo que lo comentaremos aquí en Telasturias, cuando se hizo manifiesta la crisis, va 3 años y pico. En nada, en absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué quedó de poner en cintura a la especulación internacional? Absolutamente nada. Y además, más que nunca, la especulación internacional más que nunca, porque los mismos que provocaron la crisis están enriqueciéndose con ella. Pero vamos a ver, si son las exigencias de calificación, esas terroríficas, que fueron las que no vieron llegar la crisis, y son las que están poniendo a los 2 peones al frente de los gobiernos europeos. Draghi, al frente del Banco Central Europeo, Monti, al frente del gobierno italiano, Papademos al frente del gobierno griego. Estoy ahí directamente a la plutocracia. Que seamos de la partitocracia, con razón, pero aquí estoy la plutocracia, el gobierno de los ricos. Directamente quiten a la clase política, que bien pencos son, y ponen directamente a presuntos técnicos, como si esos fueran una especie de ungidos por el Espíritu Santo y no tuvieran absolutamente ningún tipo de idea política en la cabeza, que se dediquen a practicar ese ajuste duro a costa del sufrimiento de la población, mientras queden absolutamente intactos, o incluso más ricos todavía, los que provocaron la crisis. Eso es la gran tragedia europea, no solo en España o en Grecia, y en el conjunto del mundo capitalista. Eso es el problema. Vamos a ver, yo no... Muy rápido, Checa, que nos tenemos que ir a publicidad. Que no pongo en duda, efectivamente, de que tengan que pagar las consecuencias quienes hicieron lo que hicieron. Pero yo te digo una cosa, coge a Grecia, métanse en la cárcel a 8, a 10 o a 2.000, los que quieras, vale, a la cárcel. Vaya ejemplo más bueno. ¿Y qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Seguimos haciendo huelgas y tal? No, mire usted, que el sueldo se lo voy a bajar exactamente igual. Vamos a resolver el problema y después es cuando tiene que venir la gran presión social para decir, a ver toda esta gente que ha pasado. Hablemos en términos en plata, hablemos en realismo, porque es que lo otro no me sirve, que metas a 2.000 griegos en la cárcel, pues estupendo, pues muy bien, vale, muy bonito y ha quedado muy bien. ¿Y qué pasa? Que el problema lo tenemos exactamente ahí. No, pues hacer como en Islandia, decir no pagamos. Bueno, esa es una cuestión que habría que debatir. Bueno, es que habría que debatirlo. Porque eso oye más que si a mí los irlandeses me deben dinero, diría, hombre, pues es fenomenal. O sea, ¿A que ti ahora... te deben dinero? No, a mí no. Bueno, no te digo tú como persona, me llamas... No, lo digo en el sentido, no, que si me debieran, pues yo diría, oye, que yo soy un accionista más que lo que tengo invertido por ahí. No lo tengo, evidentemente. Pero, hombre, esto también decía, ahora pues no pago, pues que lo hagan los griegos también, que no paguen, se salgan del euro y se dediquen a pescar otra vez y a una vida espartana. ¿Por qué el conjunto de los ciudadanos tienen que asumir la deuda privada de los bancos? Que eso es lo que pasó con Islandia, que los islandeses de repente toparonse con que la deuda de los bancos islandeses tenía que pagarla el Estado islandés, y claro, Islandia tiene la población de Xixón. Claro, ¿cómo pagues deudas milmillonarias? Claro, al final era que de repente cada islandés, cada habitante de la isla tenía pues una hipoteca a 25 años, y eso es lo que querían hacer ellos pagar, porque los bancos islandeses dedicaron a especular y salió ellos mal. Y entonces, como especularon con perres que ellos dejaron otros especuladores y otros que no eran especuladores, pero que metieron las acciones para allá, lo mismo yo estaba a 8,80 y ahora resulta que esos quieren cobrar, ¿vale? Que lo pidan al banco, pero no, tienen que pagar los islandeses. Y si no, que estos islandeses que siempre gozan sí que vagos son, joder, por favor. Islandia pinta muy poco en el concierto internacional, por no decir nada, y su deuda es, vamos, minimísima comparado con... Ya. Vamos a ver cómo acaba Islandia, porque te puedo asegurar que si yo tuviera eso, yo no volvería jamás a invertir en Islandia. A ver su deuda cómo la resuelven, porque no creo que nadie les vaya a facilitar. Nadie se lo va a facilitar, porque a ver, si esta gente no paga, porque esto es decir, no pago, pues esto es facilísimo también. No, pero esta ¿Que gente quién tiene la culpa? Que tendrá que pagar ya el banco, no tiene que pagar los islandeses, pero hombre, claro, porque la culpa nunca la tienen las personas
personas exactamente, las tienen los bancos, pero los bancos sí tienen, los bancos sí tienen un equipo directivo, bueno, claro, toman decisiones, claro, y tienen nombres y apellidos, y esos son responsables de las cosas. La gente no la tiene individualmente el pueblo, por decir de alguna forma, que siempre atendemos tanto al pueblo, no, pero la tienen sus dirigentes, la tienen tal, pero al final pues los pueblos tienen que pagar por los errores de sus dirigentes, desgraciadamente. No, ni siquiera de los dirigentes, sino de los banqueros, y que estoy ahí el colmo. O sea, que si Botín mete la pata, ¿tenemos que pagar nosotros? Ya la ha metido aquí la pata, ¿o cómo pues están las cajas de ahorros y pues ya la ha metido. Y parece bien eso. Y parece razonable eso. Los metemos en la cárcel los de las cajas, vale, ya están en la cárcel. Y ahora dime, ¿y ahora qué hacemos? Una vez que están en la cárcel todos, vaya ejemplo, estupendo, mira, están en la cárcel. ¿Y qué hacemos? Según tú, pagar nosotros a todos el No, pues no pagamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿qué hacemos? No pagamos. Las deudas fíjate cómo está la deuda española, cómo está subiendo ya en 450 o casi los 500 puntos básicos. Imagínate, dije, no, si España no va a pagar en la salud. No, España no, pero es decir, ¿por qué tiene que España pagar la deuda de las empresas privadas? Pero aquí estoy el colmo. España es España, ¿sabes? Es un conjunto y así ocurre pues lo que ocurre, desgraciadamente. Ya se tomarán las medidas. Pero de momento resolver el problema como se pueda. ¿Qué quieres que te diga? Hacemos huelgas, hacemos no sé cuántos, metemos en la cárcel. Bueno, y eso me parece estupendo. Pero ¿y ahora qué? Si seguimos teniendo el problema exactamente el mismo. O peor, todavía más aumentado. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo. ¿Tú crees que Grecia está mejor? Va siendo peor. 4 años. Yo creo que está mucho peor. Grecia está cada vez peor. Claro, y evidente está cada vez peor porque no toma medidas ninguna. Y además digo más, porque no toma medidas, pero más medidas de las que llevan tomando 3 años. ¿Qué más medidas quieres? Que saquen la sangre a la gente por la calle. ¿Pero qué medidas tanto? ¿Pero cuáles están tomando? ¿Que han rebajado un poco el sueldo? ¿Que han visto los miles que tenían de gente que estaba, esta gente cobrando el paro y tal, y estaban muertos y tal, y no sé cuántos? Que están quitando. ¿Esos son medidas? Bueno, pues no sé las que son. Serán las que sean. Más vale que puedan cobrar por lo menos una parte del sueldo que no al final se queden sin nada. Porque estos griegos, o sea, tal como están montados, van a acabar otra vez pescando. Y van a acabar con una vida espartana, o sea, como los buenos tiempos. Si no les queda otra. Que no tomemos el tema broma, ¿eh? Yo no lo veo con ninguna broma este asunto como está. España tiene más posibilidades, pero Grecia verdaderamente, sus posibilidades no son verdaderamente grandes. Y creo que es el menos serio. Mira, en cambio ayer leí una noticia sobre Irlanda, que también emociona y gusta. Los irlandeses están saliendo, más o menos. Han aguantado perfectamente sus viajar de sueldos, etcétera, etcétera. Lo han aguantado, no han hecho ninguna huelga ni nada de nada, y parece que están ya emergiendo y que van saliendo, porque se han dado cuenta del problema que había. Que lo tienen los dirigentes, lo tendrán los dirigentes, meterlos en la cárcel, pero el problema sigue subsistiendo ahí. Irlanda vamos a ver todavía bastante en Irlanda. Bueno, no sé. Como vamos a ver en Portugal y aquí va a tocarnos ver lo que no está escrito, y en Italia también. Vamos a publicidad, señores. A la vuelta hablamos de otros asuntos en este día. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte del debate público de hoy martes. Estábamos analizando calculando a cuánto sale el folio escrito, ni siquiera por él, probablemente por Urdangarín, teniendo en cuenta que según los datos que se van sabiendo del yerno del rey, a equipos de fútbol como el Valencia o el Villarreal les escribió una documentación al último, a el Villarreal, una documentación parece ser de 10 folios, por lo cual hubo que pagar el Villarreal 690.000 euros, o sea, a 69.000 euros el folio. No está mal, ¿eh? Y encima creo que eran copiados, que es lo más... O por lo menos que estaban en internet, que circulaban libremente, ¿no? Contelvago.com aporta muchas soluciones para todo. Que se lo digan a tus estudiantes, ¿sí? Efectivamente. Y a todos los que hemos sido estudiantes alguna vez, lo que ayuda a esa página, sí. Sí, no, yo he visto una barbaridad, supongo que sería obscena en cualquier contexto, pero en este, pues evidentemente todavía más. Pero tampoco tiene que sorprender tanto, en el sentido que, bueno, vamos a ver... que descubres agora, descubres agora porque por lo menos hubo un xuez que se atrevió a facelo, a investigar les cuentes de este ciudadano. Pero bueno, ¿qué pasa con los negocios de la Casa Real? ¿Cómo es posible que haya cuando salen las listas de grandes fortunas del mundo aparezca la del rey como una de las grandes fortunas de Europa y aquí no se diga absolutamente nada de eso? ¿De dónde está esa gran fortuna del rey? ¿Cómo es posible que les cuentes de la Casa Real, la asignación a la Casa Real, no sean públicas? ¿Cómo es posible que prácticamente los únicos millonarios que acabaron presos en este país, que era muy difícil que aquí un millonario acabe preso, y los únicos millonarios eran Prado y Colón de Carvajal, de la Rosa y Mario Conde, los 3 amigos íntimos del rey y que los 3 hicieron negocios con el rey? Hombre, dadas esas circunstancias, pues la verdad es que Urdangarín se descubra la torta. Hombre, y tremendo. A ver en qué para esto, en el sentido de que
a ver si todavía no va a aparecer un amigo de estos de Urdangarín que diga que él fue el culpable de todo, que a Urdangarín el pruebe y que él lo engañó, que asuma una pena de 5, 6, 8 años y a cambio, pues a la vuelta de la cárcel, pues que lo esté esperando una suculenta fortuna para, digamos, como pago por los servicios prestados, ¿no? A ver en qué para. De todas maneras, por lo menos, yo sé que decir que, bueno, que por fin hay un ciudadano en este país que se atreve con los negocios, si no de la Casa Real, por lo menos de la redolada de la Casa Real, ¿no? Eso de por sí ya es bastante positivo. Pero sobre todo yo lo que me pedí tremendamente obsceno. Ese entroncamiento entre el poder político y la Casa Real, claro, esto es el gobierno de Baleares. Y básicamente porque el director general de Deportes de Baleares ya era amigo personal de Urdangarín, porque tuvieron un asunto jugando al balonmano, me parece. Pero no yo solo Baleares, ya también, bueno, pues eso, clubes de fútbol y la Generalitat Valenciana. La Ceralia, efectivamente. Y además de que no hay cuestión de los amigos, no, los comunidades del PP, no, que iba con todos, porque al fin y al cabo la élite política y financiera de este país para arriba tan absolutamente entremecidos, y a todo el mundo le gusta llevarse bien con el rey o con el entorno del rey y que deban favores. Pero claro, el problema es que lo pagamos todos, es el problema que está, porque por encima estos ciudadanos desgravaben, porque el Instituto NOS entidad sin ánimo de lucro, menos mal, porque si llega a serlo ni te cuento, y por lo tanto desgraban Hacienda. Eso es tremendo, la verdad. Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que sí, que creo que en principio es una noticia escandalosa, la califico así. Aunque quiero decir una cosa previamente, porque ha habido ya varios juristas que se están quejando y con mucha razón. Ya va siendo hora de que en este país seamos serios y el secreto de sumario se respete. Porque es una vergüenza, yo no digo que no tenga culpa sobre las DGTN, ahora voy a hablar de ello, pero hombre, cualquier ciudadano tiene derecho a esperar que el secreto de sumario y ser el primero que se entere y que el juez le informe de lo que va a ocurrir. Y los secretos de sumario se cuentan a los amiguetes o a los medios afines y se sabe perfectamente de dónde salen, pero sin embargo no se toma ninguna medida. Eso, todas las cosas que el Partido Popular, espero que con el tema de la justicia en conjunto, pues también tome medidas, porque estamos buenos y cae la justicia como una de las patas de la democracia, en fin, el sistema judicial. Dicho esto, Urdangarín es quien es. Bueno, si a mí me da exactamente igual, como en el rey no, porque es inviolable inclusive, según la Constitución, lo cual ya es el colmo de los colmos, ¿no? El colmo de los colmos. Yo no es que me sienta, me imagino como la inmensa mayoría de los españoles, me puedo sentir juancarlista, no verdaderamente monárquico, quizás más bien tirando a republicano, pero bueno, aún así me parece que el rey no tiene por qué ser inviolable en absoluto, porque puede cometer, en fin, muchas cosas que evidentemente tendría que ser juzgado, con toda la delicadeza o todo lo que pudiera ser, ¿no? Claro, el problema de esto es que si lo de este hombre continúa, y parece que cada vez hay más y más, y además ya, hombre, ya se sabe desde hace muchos años que estas cosas ocurrían, porque bueno, el tantán funciona y se va sabiendo cosas que no salen, pero se estaban oyendo, y dejaron engordar toda esta cuestión, es decir, que como nadie controla la Casa Real, como la Casa Real evidentemente hay un secretismo total, sus presupuestos no se saben, no son públicos, etcétera, etcétera, pues bueno, a saber, ¿y por qué van a hacer así la Casa Real? Y no digamos, porque parece que también las infantas sí estaban mezcladas también, por lo menos la mujer de él, y diría una frase muy interesante de que nos decía que si las infantas quieren ser millonarias, pues que se casen con millonarios, que no se casen con gente tal, porque se casen con millonarios, ¿no? Yo, hombre, me preocupa el caso este, no por el aspecto individual, que ni me va ni me viene, allá él lo que haya podido hacer y lo que se sepa, realmente porque puede desestabilizar bastante a este país, que ya tenemos demasiados problemas, como desestabilizar la corona, lo cual puede ser tal vez motivo de que temas de la República y demás, con los cuales no estoy en desacuerdo, que se debatan, o que pudiera haberlo en su momento un referéndum sobre corona, perdón, sí, sobre monarquía o república, pudiera haberlo, pero puede desestabilizar al país en unos momentos en los que verdaderamente esto es grave. E insisto que a ver si el Partido Popular tendrá que regenerar no solamente la parte económica, sino muchas más, como estas que estamos hablando, y otras muchas. Por cierto, asistiremos en breve, hoy apuntaba algún periódico, a un posible divorcio de Urdangarín y de la infanta Cristina, porque hay quien dice que como forma de enjugar o de hacer un cortocircuito ahí, que no pase más allá el fuego, pues un cortafuegos, pues podríamos asistir en breve a un anuncio oficial de divorcio y me ha engañado, yo no sabía nada y se queda limpia la Casa Real y le dejan ante los leones a este hombre, ¿no? Hombre, yo creo que en ese caso, bueno, aparte que tiene un poco de crónica rosa que nos pongamos a especular sobre esto, ¿no? Pero, a ver, en última instancia, si la actuación judicial da para investigar tanto a él como a ella, que no lo sé, y efectivamente te acuerdo contigo, en este país lo del secreto del sumario y una comedia, porque sí, no se falla ni en este caso ni en ningún otro. Pasó con Camps y pasa con el caso de Marta del Castillo, o sea, cualquier tipo de caso mínimamente mediático, sea por connotaciones políticas o no, o sea, directamente hay un juicio paralelo, no, hay 18 juicios paralelos en cada uno de los canales de televisión que se dedican a comentarlo día sí y otro también en las tertulias.
Pero vuelvo a decir, si hay... Bueno, el juez determinará si hay pruebas que impliquen a la infanta. Yo creo que por mucho que se divorcie o se decida divorciar, y si les pruebas apunten a ella, y bueno, y hay poder judicial que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, vuelvo a decir, la separación o no, yo creo que es absolutamente secundaria. De cara a la opinión pública, pues hacerse, y pues ser una operación, digamos, pero bueno, en todo caso yo creo que en ese sentido la imagen de la Casa Real sí que queda bastante tocada. Y bueno, claro, yo estoy de acuerdo contigo, Alex, en tiempo de crisis, pues esto desestabiliza más la corona, o al revés, que no. Pero vamos, yo creo que, bueno, si la corona tiene que caer, que caiga. Y yo, desde luego, como republicano que sé, alegrarme de que caiga. Bueno, alegrarme casi de que no hubiera llegado, no que tuviera que caer. Bueno. Pero que en todo caso, yo lo que no quiero y quisiera y es que se use como excusa, no digo que lo estés usando tú, pero que no se use como excusa de, claro, como la situación ya es tan mala, lo último que nos faltaba ya era tocar a la corona, y entonces vamos a centrar el número de Angarín, pero efectivamente esto no cortocircuitamos para que no toque más arriba por mucha implicación que haya. No, señores, en este país no puede haber nadie intocable, sino a ver qué cuento y este. No, si yo, muy brevemente, porque tampoco da para mucho más. No, si yo esto que tú, empiezo por el final de lo que dices, no sé si me expresé bien o no. No, que evidentemente, lo que pasa es que sí que me preocupa, porque si fuera Pepe Pérez el que tiene este problema, pues bueno, es uno más, no, pero es que este tema, afectar a la corona, realmente estamos hablando del jefe del Estado, ¿no? Y realmente es un tema serio, entonces me preocupa en ese sentido. Ahora que evidentemente sigan investigando, con todas las de la ley, evidentemente, y bueno, pues si hay problemas, que los haya. Esperemos, no obstante, que esto pueda afectar solamente a Urdangarín y a lo mejor a su mujer, y que no tenga que ver nada con el rey, que también podría ser, ¿no? ¿Cuáles son los niveles? Porque, ojo, tú tienes tus hijos, y si tus hijos delinquen, tú no te van a echar la culpa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede ser? En cuanto al tema del divorcio que planteabas, parece que está de moda últimamente, de que cuando hay estos escándalos, y se me estaba ocurriendo el último más sonado, que fue el de José Bono, el presidente del Congreso, y su señora, ¿no? Que al revés, que inmediatamente... Hay alguno más, pero no estoy muy seguro de los nombres y no los quiero decir por si acaso. Pero hay alguno más, que enseguida se divorcian y lo hacen de esta forma. Yo creo que si el divorcio... Bueno, lo primero que tendrán un despacho de asesoramiento jurídico impresionante, no me cabe duda, y van a dar todas las vueltas del mundo y ya veremos dónde acaban estas cosas por tal. Si hubiera un divorcio, no va a caer nada bien a la sociedad española, en el sentido de decir... Porque depende de lo que pretenden. Si la infanta dice, yo me divorcio porque yo con ese señor no quiero saber nada de lo que ha hecho y yo no tengo culpa ninguna y tal y cual, pues bueno, podrías entenderlo. Pero a lo mejor si el divorcio es para repartir culpas, para repartir ideas y tal y cual, ya veríamos a ver. En fin, espero que no lleguen al divorcio por estos motivos, pero bueno, ya digo que hay precedentes y ahora está muy de moda, como el de Bono, ¿no? Que no sería divorcio, sería cese temporal de convivencia. Bueno, sí, conviven con el otro y tal, bueno, claro, por eso digo que ya... Hay que explicarse bien. Sí, bueno, apuntaba durante la pausa, Faustino, la situación que vive la sanidad en algunos países, que no son precisamente el tercer mundo, como nuestros vecinos de Portugal o de Grecia, donde se ha instaurado ese copago. ¿Pensáis que lo que está ocurriendo en Cataluña es una avanzadilla de lo que puede hacer el Partido Popular? Hoy ha dicho el consejero de Sanidad que va a plantear una póliza obligatoria a partir de un determinado nivel de renta, una póliza de seguro médico. Y ha dicho él, vivir peor, vamos a tener que vivir peor, pero eso no significa que vayamos a vivir mal. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora tenemos que acostumbrarnos a no vivir tan bien, ha dicho este hombre, aplicándolo al tema de la sanidad, que es probablemente, creo yo, no sé si estáis de acuerdo, lo que más nos preocupa cuando se habla, bueno, la sanidad y también quizá la educación, de recortes, ¿no? Faustino. A ver, yo cuando este ciudadano dice que vamos a vivir peor, pero que tampoco vamos a vivir mal, claro, cuando se dice usas esta primera persona, cuando las circunstancias personales de este ciudadano y de los que están tomando esas decisiones están sustancialmente per arriba de las de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, de mano, yo creo que ya para sentar bastante mal. La idea del copago, aunque se plantee como de forma progresiva, que solo tenga que pagar, bueno, en este caso sería contratar una póliza privada que tenga determinado nivel de renta, que incluso puede presentarse como de qué progresivo, bueno, a mí no me lo parece tanto desde el momento en que si estamos pagando unos impuestos, y unos impuestos históricamente progresivos, entre otras cosas, para sostener la sanidad pública, tampoco sería muy razonable obligar a Naida a pagarla 2 veces. Claro. Independiente del nivel de renta. Hay cosas donde sí que yo soy partidario de mucha mayor progresividad fiscal, pero en este caso concreto yo creo que, o sea, no me parece razonable en absoluto. Y yo sí creo que en gran medida lleva un primer paso hacia lo que se tenderá en el conjunto del Estado. Porque más que nada son este tipo de medidas que cuando se tomen, después ya es muy difícil, o sea, bueno, que para ningún gobierno
que se precie, pues resulta muy cómodo seguir con ella. Es que el que venga detrás seguirá haciéndolo. Entonces yo creo que realmente llegué más que nada la antoxana de lo que posiblemente nos espere al conjunto de los ciudadanos del Estado. Evidentemente, bueno, veremos, todavía queda, pero yo realmente en ese sentido tengo que decir que soy bastante pesimista. En Portugal, decías, se va a pagar a partir de este año 90 euros por asistir a una urgencia. Efectivamente, este año están pagando ya el primer ajuste, el que metió ya el Partido Socialista, metía 10 euros, que la urgencia se había que pagar 10 euros cada vez que hacéis uso de ese servicio, y a partir de 2012 son 90 euros. Hay que tener en cuenta que el sueldo medio en Portugal, o sea, aquí lo de ser mileurista, bueno, evidentemente hay una situación reversosa, pero hay que en Portugal lo normal es ser 500 eurista. Y el que va a Portugal darse cuenta que sí, que los precios son más baratos que aquí, pero no la mitad, precisamente. Por lo tanto, proporcionalmente, llevan unos sueldos mucho más bajos y las pensiones también. Entonces, en ese contexto, meter a una persona 90 euros cada vez que va a urgencias, sería como meternos a nosotros pues el equivalente a menos 130, 140 o 150. Y bueno, y es verdad que a la mayor gente que va a urgencias casi cuando rompe una uña, pero también todos sabemos que hay personas que van a urgencias cada poco y porque tienen una situación médica muy precaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, sangrarlos de esa manera parece una barbaridad. Repito, eso es lo que está pasando en Portugal, pero yo vuelvo a decir, creo que si la situación va peor, bueno, pues posiblemente aquí acaben adoptando ese tipo de medidas y que se venda eso siempre un sacrificio, ¿no? Como dice aquí el ciudadano, que vivir peor, pero que porque estuvimos viendo por arriba de nuestras posibilidades. Bueno, estaría viendo por arriba de las posibilidades quien tuvo viviendo. Porque hubo los que nunca tuvieron posibilidades de vivir mejor de como estaban y por encima ahora tienen que pagarlo. Y eso es lo que me parece una auténtica barbaridad. Checa. Vamos a ver, empezando por lo de Portugal, que decías, lo de los 90 euros. Esto lo que significa es acabar con las urgencias. Porque es que 90 euros es mucho dinero para pagar una urgencia. Quiero decir que hay cantidad de gente que ni lo podrá hacer. El tema que se dice de los abusos. Hombre, claro que hay abusos, faltaría más, que alguno habrá. Pero no es verdad que haya tantos abusos. Cierto. Yo todavía, desgraciadamente, bueno, no pasa nada, pero tuve que ir con un familiar hace 2 semanas, un sábado a urgencias, y realmente sí vi, entonces, bueno, pues hacía muchos años que no iba, y entonces vi la gente que había allí en aquellos momentos. Es verdad que había algunos chavales jóvenes que era un sábado y por lo tanto, pues las urgencias eran las que eran, ¿no? Por lo que iban allí. Bueno, bien, pero bueno, habría que atenderlos, ¿no? Yo qué sé, está mal que estudiar, habría que atenderlos. Pero la demás gente que había allí, pues era gente con problemas, incluso con problemas serios. Quiero decir que nadie se va a urgencias realmente si no es algo tal, salvo 4 que siempre les da por ello. Sería acabar con las urgencias. Porque, hombre, yo lo que creo es que los temas se llaman de copagos, de esto, y tal, yo creo que, claro, aquí no se puede decir que pague la sanidad quien la necesite. Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Tengo hijos que ya no necesitan educación, no tienen que ir a tal. Y yo estoy pagando educación de los demás, seguro, porque, bueno, en mis impuestos va incluido. Pero es que sería una tontería que yo dijera, cuidado, que yo la educación... No, hombre, es una bobada, ¿no? Claro. O que yo dijera, no, yo la sanidad tampoco, porque yo ya me la encargo de la mía y todo... No, hombre, pues es una cosa que habría que repartirla. Por lo tanto, por ahí no iría la cuestión. El tema de recortar, y ha sacado, claro, el caso de Cataluña, que además es que es sintomático. Porque volveríamos a lo mismo. Los culpables de todo lo que ha ocurrido en Cataluña no son exactamente los de ahora. Es decir, los de ahora ya veremos a ver, pero fueron los anteriores. Aquel tripartito que Dios, tenga en su gloria, no, en el infierno total, porque vamos, un verdadero desastre, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay más? Los podíamos meter en la cárcel y realmente al final pues tampoco resolvemos nada. Claro, ahí lo que está el gobierno catalán es intentando resolverlo. Otra cosa es cómo lo resuelva. Recordaréis que antes de las elecciones últimas hubo grandes manifestaciones en el sector sanitario, de médicos, tal, por el tema de recortes, de cierres de quirófano, etcétera. Bueno, pues al final la gente fue a votar y bastante además, y votaron además a quien estaba haciendo esos recortes, precisamente. Lo que quiere decir que la gente, que el pueblo no es tonto, o sea, que sabe perfectamente que si hay que hacer sacrificios y recortes, sabe que hay que hacerlos. Lo que quiere ver es ejemplaridad en todo lo demás y no en sueldo, en fin, y todo lo que pudiera ocurrir, ¿no? Y a lo mejor algo de copago, que no son 90 euros, pero si una persona que va a urgencias tiene que pagar 1 euro, pues bueno, tampoco pasa nada, porque ese euro por muchos millones de tal, pues bueno, podrían aumentarse, podría ser. Ahora, tú preguntabas lo del PP. Claro, en el caso del gobierno catalán, que yo puedo entender que hagan recortes, ¿hasta dónde? Pero claro, el gobierno catalán tiene 48 embajadas, y esas ni las toca. Por ejemplo, y seguramente las aumentará, no es ninguna broma, 48. Los temas del catalán, de tal, y muchas más cosas que tiene, esa no le importa. Ahora, si ya va y cierra salas de sanidad o colegios que van a tener también, etcétera, los va a hacer. Oiga, pues es una forma de recorte, allá ellos. Y en el tema que comentabas de copagos, bueno, también lo hemos dicho antes, que digo que hombre, lo que no se puede es estar poniendo impuestos permanentemente de estilo de más allá. Mire usted, hay un impuesto que es el impuesto de la renta sobre las personas físicas, que usted y si yo pago
pago 20, pues póngamelo 30, no lo sé, lo que toque. Pero no me esté usted todos los días diciendo, y ahora me va a pagar esto y ahora lo demás allá. Y eso distribúyalo como pueda. Y está el IVA, que también es un impuesto universal, etcétera, etcétera, y no me ande todavía todos los días con algunos nuevos, ¿no? Repártalos de alguna de esa forma, lo que le fuera. Yo creo que el PP lo que tiene que, bueno, a mi juicio, ahora se lo diría a Rajoy después de esto, que hemos estado hablándolo aquí en Teleasturias, no, que le llamaba, y ella le llamaba ahora después, y se lo decía, oye, que hemos estado hablando, y está muy serio el programa este, y evidentemente lo que dice, hombre, no meteros con la sanidad porque no hace falta. Lo que sí que hay que hacer es mejor gestión, que es otra cuestión muy distinta, y es donde yo sí creo y confío mucho que el PP va a saber hacerla, porque sabe gestionar muchísimo mejor estas cuestiones, ¿no? Y de hacer bastante mejor gestión en estas cosas, y evidentemente hacer recortes, pero en otras cuestiones, que hay muchos capítulos de gasto donde verdaderamente se puede hacer, con la colaboración de las comunidades autónomas, que tienen que necesariamente que hacerlo, y también de los ayuntamientos. Dice Checa que va a llamar a Mariano Rajoy. Sí, ¿quieres algo más? No, que ya me algo más de tu parte, a Esperanza Aguirre también, que está la cosa allí también. Esperanza Aguirre no, que ya tiene bastante con Granada, con Granada, ¿no? Con Granados, y ya tiene bastante con Rajoy. Ya le metieron en el submarino, claro. Es que, bueno, así vienen las cosas, que ella se porta como se porta, le meten en el submarino y ahora a ver cómo resuelve. Porque el ministra no va, ¿no? No, que va, no. O a lo mejor lo hacen ministra para quitarla de medio, que no lo sé todavía. Hay que barajar si es mejor, la meto de ministra, porque tiene más poder, desde luego, como presidenta de una comunidad autónoma, como Madrid además, tiene mucho más poder. La metes de ministra de, bueno, no digo ninguno porque igual se parece mal, pero de uno ministra de no sé qué, que está viajando y la todo el tengo día ahí, afuera, que baje, nada, vete ya, que además andas mal, dedícate a lo tuyo, y la quitan del otro lado, que en realidad es por la línea por la que van, pero bueno, se lo empieza a merecer bastante porque, bueno, no se puede actuar en política interna como ella está actuando, pero bueno. A mí, en la perspectiva de ver a Esperanza Aguirre de ministra de Exteriores, yo creo que me da bastante miedo. Sí. Pero porque ella y Gallardón pueden formar un tándem. No, de Exteriores. En Exteriores. Esperanza Aguirre de ministra de Exteriores, y la verdad que para dar más que miedo, de pánico directamente, ¿entiendes? Pero bueno, oye. Bueno, hubo ministros de Exteriores que... Ya fue de Cultura, Sí, y hubo ministros y de Educación. Uf, que sabía mucho de educación. Sí, vamos. La gestión del PP que comentabas tú, Fiu, bueno, en según qué ámbitos, bien más que dudosa. Pero vamos, la verdad es que, bueno, estoy un poco de broma, porque en última instancia, bueno, que de los ministros también tienen asesores y tienen equipos detrás. Aunque hay los que escapen, digamos, de la estaquera y dedíquense a abrir la bocona y decir barbaridades, ¿no? Y creo que siempre los tenemos tanto honestos que salen como los que hubo primero y seguramente algunos escapan, como tú dices, y es verdad, de tal y de cual, y se sobrepasan. El problema es que últimamente muchos de ellos no dan la talla, y como no dan la talla son incapaces de entender, porque técnicos no los hay buenos, los hay buenísimos en todos los ministerios. Vamos, yo de fe le hemos hablado alguna vez aquí en el tema de la Dirección General de Minas, que conozco más, compañeros, o la Dirección General de Industria y tal, con el tema del ministro de Industria, por ejemplo. Hay gente de una talla impresionante, son además gente por oposición, en fin, de muy buenos niveles. Ahora, claro, si te sobrepasan y tú no eres capaz, no tiene, bueno, como le ha pasado a Zapatero, no tiene capacidad absoluta, ni para entender, ni para coordinar, ni para nada de nada, él se quedó en su abuelo y con eso pues ya 8 años de su abuelo, y es todo lo que ha hecho todo aquí permanentemente, no más. Hombre, ahorita así, que yo sí creo que Zapatero hizo algunas apuestas muy concretas de gente bastante brillante, Bernat Soria, por ejemplo, estoy pensando, pero sí es verdad que, a ver, que soy una persona que tiene una biografía detrás, que si no yo como otros, que, bueno, Borratino es el último de la promoción de él, el último de la carrera diplomática. Y bueno, los últimos eran los primeros, dice el señor, pero bueno, oye, de verdad, ¿no? O bueno, otros ministerios, Ciudadana Aire Pajín o cosas por el estilo, que sí es verdad que bueno, hay una cosa absolutamente inconcebible. También se suele decir que el que llegue mediocre tiende a rodearse de mediocres, precisamente para que no le hagan sombra. Eso sí que lleve una diferencia creo bastante notable respecto a Rubalcaba, que también era uno de los que no eran mediocres dentro del aparato de tanto del partido como del gobierno, y que seguramente haber ganado Rubalcaba, posiblemente el perfil de los ministrables sería, yo creo que bastante distinto, lo cual no quiere decir necesariamente mayor. En el caso de Rajoy sí es verdad que para eso, hombre, yo no creo que sea una mente brillante, pero desde luego tampoco hay parece a mí, un indocumentado, y en última instancia lo que dependerá es que el aparato del partido tenga capacidad para dictar en cierta manera una nómina o una lista de personas de las que tirar, ¿no? Porque lo que de esto, los ministerios en última instancia, entonces ellos hay técnicos y muy buenos. Y hay los que serán del PSOE, los que serán del PP, y los que serán de otra cosa, y hay los que lo mismo ellos da 8,80, que ellos son técnicos y tengan lo que tengan. Pero en última instancia, claro, la cabeza política, que es la que toma las decisiones, y sobre todo la que tiene que explicar esas decisiones, efectivamente, claro, también es muy importante.
Sí, claro que lo es, Sí, bastante. Que nos vamos. No, solamente decir que lo de Moratino no fue un error, lo hizo aposta y lo puso ahí. Dijo, a ver, darme el último y tal, y lo puso. Y luego ya incluso, como esto le parecía que el último en la carrera era muy poco, pues cogió y metió a su amiga Trini, que ni siquiera había sido capaz de aprobar las oposiciones concretamente, ¿no? Ni siquiera ya la puso. Pero el caso de Bernat Soria fue un error gravísimo, porque colocó una persona de talla y se dio cuenta, coño, este tío tiene mucha talla. Ahí claro, lo tuvo que quitar, faltaría más, no le va a tener, ¿no? No, yo, bueno, lo de Rubalcaba prefiero no hablar porque no es santo de mi devoción precisamente. No, de la mía no, digo porque no de mi devoción. No, además no creo, bueno. Pero sí que sí por reconocer que hay más capacidad política, más capacidad política. No, cuidado, nunca ha hecho nada así que yo haya visto que forme unos equipos de gente de talla, tampoco lo he visto, en sus ministerios, que ha estado en muchos de ellos, tampoco. Pero bueno, por suerte creo que no va a poder formar nada, por suerte, ¿no? Por suerte para este país, por lo menos, y por desgracia para el Partido Socialista a lo mejor sí, que no lo sé. Y en cuanto al PP, no, yo creo que ahí verdaderamente ya lo hizo Aznar buscando a la gente lo mejor que podía, vamos, dentro de lo que cabe. Siempre hay errores y amiguismos, que también evidentemente, y el aparato del partido que funciona, y yo creo que Rajoy va también un poco en esa misma línea. Pero claro, evidentemente hay técnicos buenísimos en todos los ministerios, pero naturalmente el que toma las decisiones al final es el ministro y el Consejo de Ministros, ¿no? Y hay que tener claridad de ideas y coordinar esas ideas de cómo van. Bueno, señores, que nos vamos, se nos acaba el tiempo. Mañana volvemos con el último debate de esta semana. Tendremos aquí a Ignacio Prendes, que nos hablará de ese éxito en algunos lugares, no en Asturias al menos, pero sí en otros sitios de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, y además Emilio Huerta Triqui, que nos hablará de otra cosa muy diferente, cómo ha transcurrido con casi rozando la violencia. Nos hablará Triqui, digo, de cómo ha transcurrido el pleno en el Ayuntamiento obetense de hoy, que ya digo, ha sido movidito. Nos lo cuentan mañana, de eso y de mucho más nos hablan en el debate de mañana. Les esperamos a esta misma hora. Hasta mañana.